21 de julio de 1969. Tras 102 horas de viaje desde la Tierra, el módulo lunar Eagle va a posarse en el mar de la tranquilidad. No saben ni cómo responderá el suelo, llevan hasta arneses por si al salir se hunden. A tal hora como esta, hace medio siglo, el ser humano estaba a 10 minutos exactos de pisar la Luna. Hola, muy buenas noches. Aquí en España muchísimas personas lo siguieron en directo de madrugada por Radio Nacional, por Televisión Española. Fue la mayor hazaña de la humanidad y nosotros ahora vamos a recordar cómo se vivió y también cómo se lo contamos. ¿Qué tal, Igor? Buenas noches, ¿cómo estás? Vamos a revivir ese momento, un momento único en la historia de la humanidad, ¿no? O sea que vamos con todo, con Hermida, con Cirilo Rodríguez, vamos a revisar los vídeos de la época, vamos a contar historias científicas, historias de exploración también, y estamos con Laura Parro, que es geóloga planetaria de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Ya, buenas noches, madrugada aquí. Sí, momentazo este. Bueno, ¿y tú cómo viviste este momento, Laura? Yo mal porque no había nacido, así que esto para mí es vivirlo casi por primera vez. Bueno, estamos son las 3:47 de la tarde, las 3:56 de la madrugada es cuando llega esa primera pisada de Armstrong y, en fin, si en algún sitio sudaban, cruzaban los dedos, es en el Centro Espacial de Houston. Hasta allí nos vamos con Sara Rancaño. Sara, hoy ya sabemos que el final es feliz, pero en este momento también se preparan allí para una cuenta atrás, ¿no? Como veis, lo están celebrando con muchísimo ritmo, con conciertos, en un festival que lleva celebrándose todo el día con algunos parones, pero el acto central acaba de empezar hace 3/4 de hora. Aquí entonarán una cuenta atrás para revivir ese gran momento para la humanidad que decíais hace 50 años. Vemos muchísimas personas, nos dicen aquí en el centro de la NASA en Houston que hay 14.000 personas y que han batido todos los récords con esta efeméride desde que abrió el centro de visitantes en 1992. Les veis con estas pulseras que nos han repartido porque empezarán a vibrar con más fuerza cuando Armstrong pise la Luna y rememorar ese momento del 20 de julio de 1969. Les preguntábamos cómo lo habían vivido ellos, como supongo que estáis preguntando allí en España. Nos dicen que pegados al televisor, aquí lo retransmitieron 3 cadenas de televisión y muchos de ellos son familiares de astronautas o de trabajadores o extrabajadores de estos centros espaciales, porque hay que tener en cuenta que en esta misión lunar trabajaron 400.000, quería decir trabajadores, y no solo ellos, sino después hubieron 5 misiones más, así que muchos otros recogieron el legado. Pendientes de esa cuenta atrás, y os tengo que contar una curiosidad. Aquí serán a las 9:56 de la noche. Hay 7 horas de diferencia entre Houston y Madrid, lo cual querría decir que serán las 4:56 de la madrugada en España, pero todo el mundo recuerda esa retransmisión de Jesús Hermida a las 3:56. ¿Cómo es posible? Pues bien, es que en 1969 aún no cambiábamos la hora en verano, así que ni siquiera el tiempo que marca el hombre en los relojes es el mismo, chicos. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, ¿quién hay por ahí? ¿Han aparecido algunos de los astronautas que estuvieron en la Luna? ¿Qué tipo de gente es la que has podido ver durante toda la jornada hoy allí? Y no solo hoy, sino que han estado celebrando durante toda la semana y han estado, por ejemplo, aquí dando charlas a algunos de los controladores de la era Apolo, incluidos los del Apolo 11. Y una de las figuras clave, yo diría, que han estado aquí, que han captado más la atención
de estos 14.000 visitantes ha sido Gene Kranz, que fue el director de vuelo del Apolo 11, una emblemática figura que incluso se ha llevado al cine y que interpretó ese papel Ed Harris en Apolo 13 y que tenía un gran nivel y una gran capacidad para manejar esos problemas de Houston. Él estuvo aquí anoche, nosotros pudimos compartir la velada y la verdad es que los tratan como a héroes, como hoy también lo han hecho con Buzz Aldrin en el Centro Espacial de Kennedy en Cabo Cañaveral. Son héroes porque hicieron una hazaña hace 50 años que para el resto era quizá inimaginable, pero ellos demostraron que lo imposible también era posible. Muchas gracias, Sara. Tenemos que despedirte de momento. Volveremos a conectar contigo y las razones que nos piden paso nuestros compañeros de Radio Nacional. Hay cierta ansiedad en estos momentos entre los periodistas que siguen la información en Houston. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Que tenemos la centralita telefónica de la emisora bloqueada por las llamadas de los oyentes que preguntan qué pasa y que quieren alguna explicación muy lógica después de tanta espera y de tan sucesivos y reiterados aplazamientos. ¿Usted qué dice, Houston? Salí al pasillo, recorrí esta zona donde están todos los informadores y están todos desolados. Hay algunos que han cortado los circuitos, están desesperados, llamando por teléfono a todos los sitios. La NASA no contesta a nadie. Lo único que se ve es el salón apagado con la pantalla dispuesta para recibir las primeras imágenes. Y ahora es cuando precisamente se dice que falta poco, que va a producirse, que vamos a ver en una pantalla, en un monitor, como un hombre desciende sobre la Luna, pero todavía nadie quiere darlo como seguro. Bueno, están a punto, ahí están los nervios a flor de piel. Armstrong está a unos minutos de bajar a la superficie de la Luna, pero todo esto comenzó unos días antes, el día 16 de julio, con el lanzamiento del cohete Saturno V, que realmente era una inmensa mole de 107 metros de altura, pesaba 3 millones de kilos, que no es poco, tenía 5 motores poderosísimos y con lentitud, pero con una fuerza increíble. Elevó a los 3 astronautas, los sacó fuera de la órbita terrestre, dieron un par de vueltas, un par de órbitas alrededor de la Tierra y después emprendieron el viaje hacia la Luna, 2 días y medio de viaje hasta entrar otra vez dentro de la órbita lunar. Después se desprendió el módulo de descenso. Se desprendió de lo que le llamaban el Columbia, que era la cápsula donde iban los astronautas. Collins se quedó arriba, se quedó orbitando la Luna. Armstrong y Aldrin, que eran 2 pilotos muy experimentados, eran los encargados de bajar hacia la superficie de la Luna. Tuvieron bastantes problemas. Realmente saltó la alarma, el ordenador se saturó. Tuvieron que coger el control manual del módulo lunar e incluso buscar un sitio especial donde aterrizarlo, porque aquello estaba lleno de rocas, se habían salido un poco de la distancia donde tenían que ir, del sitio que tenían que buscar, pero bueno, la pericia de Armstrong y de Aldrin consiguió llevarlos abajo a la superficie. Allí tuvieron que esperar 6 horas más hasta llegar hasta el momento de bajar. Realmente era una aventura en toda la regla también, ¿no? Y con una tecnología, Laura, que hoy día nos parece... Hoy en día nuestro móvil tiene muchísima mejor tecnología de lo que llevaba el módulo de descenso, por ejemplo. Nos decía Luis Ruiz de Gopegui, que era el responsable de Fresadillos, ¿no? del Centro también de Robledo de Chabela, que se fue a la Luna con la tecnología, que fueron en un 600. ¿Te parece un buen símil? Sí, un buen símil, la verdad. Y luego lo que comentaba Carlos, la Saturn V no ha vuelto a hacer la humanidad un cohete tan potente. No. Tuvimos ese momento de gloria ahí, bueno, la humanidad tuvo ese momento y desde entonces necesitamos otro cohete que nos impulse lejos de la Tierra. Ajá. Bueno, parece que son las 3:56 ya. Jesús Hermida nos pide paso desde Houston. Está a punto de bajar Armstrong a la superficie de la Luna. Jesús, adelante, cuéntanos. Un
astronauta acaba de llegar la primera imagen. Estas imágenes se transmiten por una cámara pequeña, muy pequeña, capaz solo de recibir impulsos en blanco y negro. Pero observen ustedes que la imagen empieza a mover. No sé exactamente lo que es en estos momentos, pero vamos a tratar de saberlo. Observen ustedes el pie, observen ustedes el pie. Ahí está, ahí está. A las 101 horas 22 minutos 48 segundos de vuelo, el pie. Lentamente, muy lentamente, el pie de un astronauta se ha visto, se está viendo como tantea, como un niño recién nacido levanta sus brazos para tocar a la madre, como algo que aún no sabe dónde poner su sensibilidad, dónde agarrarse, en qué sustentarse. Es el pie del astronauta que ahí está, las imágenes hablan por sí solas. Es sin duda el disco de la pierna metálica, de esa pata animada, articulada, pero en este momento rígida, del módulo lunar, cuando el hombre deposita por primera vez. Observe el que por primera vez en la luna, por primera vez, ha salido del disco el pie izquierdo, efectivamente, por primera vez en la luna. Observen cómo alguien tantea aquí. Observen. Miren, ya se va pasando ya. Ahí está, hay algo firme, ahí está. Está de espaldas. Me da la impresión de que está de espaldas, es la emisora portátil en la que vemos, no pudiera ser el caso, realmente no puedo distinguir si es. Factor 52, con números los que se recibe. No sé qué primeras palabras han sido las de Armstrong en la luna, pero empiezo a sospechar que ha sido una lectura de su programa. Empiezo a sospechar que ha sido una simple indicación técnica, pero lo sabremos. Observen como Armstrong, aún con su mano, aún con la mano tendida hacia lo que es suyo, hacia la Tierra, a lo que le ha traído aquí, a lo que le une con su mundo, con su historia, con su pasado, con su futuro, con sus hijos, con todo lo nuestro, el módulo lunar hecho por los hombres, venido de la Tierra, lanzado por los hombres, aún tiene su mano ahí, aún no se ha soltado. Ahora Armstrong está ante sí, ante nosotros, ante la historia, solo vuelve a separar la mano, es el final de la escalera, y Armstrong se pierde no en la noche de los tiempos, ni mucho menos, sino en la gran luz de estos tiempos que comienzan ahora. Vuelve otra vez, vuelve a apoyar sus manos, intentaré descifrar lo que están diciendo en estos momentos. Llevan la mano algo que parece un cable. Señores, entre la luz y las sombras, iluminando de otra manera, esta imagen está tomada desde el interior del módulo lunar. La escalera perfectamente nítida a su izquierda, los peldaños del módulo lunar a su derecha, no tan nítido, por lo menos el negativo, es decir, lo blanco parece que sale aquí en negro, lo negro parece que sale en blanco, es irreal, tal vez corresponde a lo que todos hemos imaginado siempre, esa irrealidad del espacio. Pero ahí está Armstrong, que como un ser primitivo, sin embargo un ser muy evolucionado, el ser más moderno de nuestro tiempo, primer hombre que pone sus pies en la luna, evoluciona en una gravedad que es solo un sexto de la gravedad terrestre. Ellos han informado que podían vivir perfectamente en esa gravedad dentro del módulo lunar, pero están experimentando ahora fuera del módulo lunar en la luna. Y como ven ustedes, el realizador de este programa súper extraordinario
puede utilizar dos cámaras. Hay dos cámaras, una en el interior, otra en el exterior, que están tomando las escenas del paseo, el primer paseo del primer hombre con el satélite. Resulta ingenuo, resulta innecesario, pero suena hasta frío decir que lo que estamos viendo es el primer hombre en la Luna. Y si alguien ha dudado alguna vez de la televisión como el gran medio, como el gran testigo actual de nuestro tiempo, este programa vendrá a decir de una vez para siempre que la humanidad entera está participando instantáneamente de un hecho que interesa a toda la humanidad gracias a algo muy pequeño, a una simple cámara. Ahí no tendrá más de 35 centímetros, pero es una cámara de televisión. Exactamente un poco después de las 15 horas, tiempo de Houston, Jesús Hermida, Televisión Española, les dice otra vez más buenas noches, grandes cordiales saludos desde Houston. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Pues ahora sí, ya podemos decir que estamos en el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna. Veían ahí esa imagen de la huella del ser humano en la Luna. Yo me pregunto, Laura, ¿seguirá esa huella allí a día de hoy? Pues es una buena pregunta, porque claro, en la Luna, por ejemplo, no hay atmósfera, no hay ningún sistema que nos elimine las cosas como pasaría en la Tierra. Entonces podría ser que sí, pero también el Eagle, cuando volvió a despegar y volvió al espacio, claro, generó un montón de partículas que lo mismo eso sí que hicieron que la zona alrededor pues sí se tapase con partículas, por ejemplo. Y bueno, luego veíamos la retransmisión de Jesús Hermida, que te llamaba mucho la atención, ¿no? Decías, parece una retransmisión deportiva. Total. Es cierto que él no podía ni escuchar prácticamente lo que decían. Y cuando sale esa famosa frase que dice un pequeño paso para un hombre, un salto de gigante para la humanidad, bueno, él decía, estarán diciendo algo técnico, ¿no? Porque en ese momento no podía escucharla. Menuda frase que me comentabas, Carlos, que también tenía su polémica, ¿no? Que había ciertas interpretaciones de cómo tenía que traducirse. Bueno, porque no se entiende muy bien, cuando él habla hay ruido de fondo y entonces no se entiende muy bien si es un gran paso para el hombre o un gran paso para un hombre, que es lo que al final Armstrong dijo que había dicho, un gran paso para un hombre, para él, y sin embargo un salto de gigante para la humanidad, ¿no? Yo creo que la frase más recordada del siglo XX, que es un siglo que está lleno de frases lapidarias por todos lados, ¿no? Ahí estaba Churchill con sus frases durante la guerra y en fin. Bueno, pues ahí quedó la cosa, ¿no? Esto siempre se recordará, la verdad. En cuanto a lo que estaba pasando tal día como hoy hace 50 años, es que ahora ya estaba paseando más o menos por la superficie lunar Armstrong, pero iba con un arnés y con una cuerda, porque decían, cuidado. Le daba un poco de miedo, claro, ellos no sabían cómo iba a ser la Luna, no sabían cómo iba a ser la superficie y claro, tenían miedo de hundirse. Habían visto más o menos que las superficies planetarias tenían este polvo, este regolito que le llaman, pero no sabían de cuántos centímetros o incluso metros podía ser. Entonces, de hecho, de las primeras palabras de Neil Armstrong, después de andar alrededor del módulo lunar, eran comentando eso, ¿no? De, pues mira, parece que se siente más o menos blandito, se me queda pegada la bota, se ve la huella cuando quito el pie, así que era muy interesante y Houston estaba escuchando como, por favor, Neil, danos más detalles, incluso cómo las patas del Eagle se habían hundido unos poquitos centímetros. Para ellos era exploración total lo que estaban viviendo. Ajá. Bueno, pues vamos a volver a Houston con Sara Rancaño. Sara, buenas noches, ¿sigues ahí? Seguimos aquí celebrando este 50 aniversario. Queríamos preguntarte, bueno, esto ha sido el pasado, estamos en el cincuentenario, pero la NASA tiene también planes de un futuro más o menos inmediato para volver a la Luna. Cuéntanos qué se cuenta ahí de esos planes, cómo se contemplan.
Pues hoy precisamente hemos tenido grandes e importantes noticias acerca de ese futuro. Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, ha aprovechado el acto del 50 aniversario en el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, para anunciar que ya está lista la cápsula Orión para preparar la primera misión Artemisa, que como sabéis es la gemela de Apolo y es el proyecto que tiene preparado Estados Unidos, que en principio era volver a la Luna en 2028, pero quieren adelantarlo a 2024. Ha dicho que así quieren demostrar lo alto donde pueden llegar. ¿En qué va a consistir? Pues en un viaje, esta vez no solo con un hombre, sino también con una mujer a la parte, al polo sur de la Luna, y no solo para ir, ha dicho, sino para quedarse, para establecer una base y llegar más allá, llegar a Marte. Mike Pence ha estado en una celebración en la que también ha asistido Buzz Aldrin. Por cierto, hablabais de frases. Se recuerda mucho la frase de Armstrong, ese paso para el hombre, pero gran paso para la humanidad, pero no lo que dijo él, y hoy lo ha recordado. Ha dicho que desde la ventana del Eagle dijo magnífica desolación al ver ese paisaje lunar. Bueno, pues ahora el interrogante es qué diremos cuando lleguemos a Marte, y si llegamos y tenemos esa suerte de volver a vivir un día parecido al 20 de julio de 1969. Seguro que sí, Sara. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche tan especial. Un saludo desde Madrid y bueno, a seguir con la celebración, que os queda todavía el conteo. Vais una hora por detrás. Esto es como las campanadas nos queda la cuenta atrás. ¿Eh? Una hora por detrás, sí, es como las campanadas del fin de año. Lo celebraremos por todo lo alto. Sí, nosotros aún nos falta una horita, como te decía, por ese descuadre horario, así que nada, aquí la fiesta aún está por empezar y vamos a celebrar ese 50 aniversario de ese día en el que todo pareció posible. Muy bien, gracias, Sara. Bueno, hemos dejado a Armstrong y Aldrin sobre la superficie de la Luna, pero ahora tenían que volver. Hemos recuperado del año 69, justo de ese día, del día siguiente al descenso de los dos astronautas, hemos recuperado un vídeo de Luis Miravilles, que era como el hombre de la ciencia de Televisión Española de los años 60. Él nos cuenta qué va a pasar, cómo va a ser el despegue y qué va a pasar, cómo van a volver hacia la cápsula donde les estaba esperando Michael Collins. El módulo lunar está compuesto de dos partes, también lo saben ustedes. La parte llamada de fase de ascenso, que es esta de arriba, se puede separar, que es la que creemos y confiamos, estamos seguros, que en esta tarde precisamente se podrá elevar gracias a un motor, que es este de aquí, este motor, que se pone en marcha y va al encuentro de la cápsula de mando y de la cápsula de servicio, del módulo de servicio, para que puedan regresar a la Tierra. Por esta parte es por donde los astronautas empalmarán y pasarán al interior de la nave. Es decir, esto se efectuará en esta posición, en esta forma. Si hubiera algún peligro o alguna falla que alguna vez ha pasado en la forma de despresurizar o presurizar las cámaras estancas, entonces existe otra posibilidad. Los astronautas pueden salir por las ventanas y entonces salir por la parte de fuera y entrar en la cápsula por la escotilla. Esta parte, pues, la fase de ascenso es vital. Este motor es un motor delicadísimo, pero que suponemos que funcionará perfectamente. Y podemos confirmar que efectivamente funcionó perfectamente. No solo eso, sino que además consiguieron traer más de 20 kilos de rocas lunares a la Tierra. En total, entre el 69 y el 72, el año en el que terminaron estas misiones Apolo a la Luna, que los astronautas del Apolo 11 dejaron 22 kilos de rocas. Para ellos tuvieron que dejar sobre la superficie de la Luna todo lo que no necesitaban para regresar. Por ejemplo, las cámaras que habían usado, incluso los trajes, también algo de basura que seguirá allí. Pero bueno, también nos preguntamos qué conclusiones han sacado los científicos, Laura, de esas rocas lunares, porque gracias a eso llega la hipótesis de cómo se formó la Luna. Eso es, nos ha llegado muchísima información a través de las rocas. Una de las más importantes fue descubrir que la composición de la Luna no era tan ajena a la de la Tierra. Entonces ahí se empezó a pensar en esta teoría que se tiene de la formación de la Luna, de que un gran impactor del tamaño de Marte
colisionó con nuestro planeta, que aún estaba más o menos en formación, y desgajó una parte tanto de la Tierra como de ese otro cuerpo, y así se fue formando la Luna. Entonces, claro, esa composición que nos parece cercana, pero también tiene sus diferencias. Por ejemplo, la Luna se sabe que su núcleo no tiene tanto hierro, o sea, no es tan grande como puede ser el de la Tierra. Y esto era normal porque la Tierra ya estaba medio formada, su núcleo ya estaba formado, y cuando se desgajó esa parte, pues cogió solo parte del manto y de la corteza. Entonces es muy parecido a nuestra parte de la corteza que tiene la Tierra. Y todo con 22 kilos de muestra de roca. Bueno, era una misión, hombre, era una gran exploración, pero era también una misión científica. Y ellos pusieron ahí unos reflectores, ¿no?, de rayos láser para medir la distancia entre la Tierra y la Luna. Vamos a ver un pequeño reportaje de Cirilo Rodríguez en el que nos cuenta cómo se instalaron y cómo llegó la señal de estos rayos láser que pusieron los astronautas sobre la Luna. Los científicos del observatorio Lick, en California, han conseguido, por fin, reflejar un haz de rayos láser en un espejo que Armstrong y Aldrin situaron en el suelo de la Luna. Los impulsos tardan en el viaje de ida y vuelta cerca de 2 segundos y medio. En una primera medida efectuada encontraron que en aquel momento, ya que la distancia es variable, la Luna se hallaba a 365.194 kilómetros. Y aún confían en medirlo con errores inferiores a 10 centímetros. Otro dato importante que van a lograr con este rayo láser es conocer el sitio exacto en que los astronautas hicieron posar la nave en la Luna, en paz y en nombre de toda la humanidad, según sus propias palabras. Bueno, pues allí siguen esos reflectores del láser y siguen dándonos información sobre la distancia que separa la Tierra de la Luna, y también si hay un pequeño movimiento de la Luna, ¿se va alejando la Luna poco a poco de nosotros, Laura? Se va alejando. De hecho, se ha conseguido medir que unos 3,8 centímetros al año, y esto ha sido gracias a este retroreflector. Además, es que no solo lo llevó el Apolo 11, luego se combinó con los reflectores del Apolo 14 y del Apolo 15 y con 2 más de los soviéticos. Entonces ya tenemos hasta 5 reflectores que lo bueno es que siguen funcionando hoy en día, porque es una técnica muy, casi tradicional, pero que se sigue usando, y día a día se sigue midiendo esa distancia entre la Tierra y la Luna, y se ve cómo se va alejando nuestro satélite, que algún día se escapará de nuestra órbita. Esa era la pregunta, es decir, ¿cuál es la consecuencia para la Tierra de que se vaya alejando? ¿Que en unos millones de años acabaremos yendo más deprisa? ¿O el día será más corto? ¿O cómo claro, eso afecta, como afecta mucho a las mareas de la Tierra, en algo afectará. Además, también la visión psicológica del ser humano mirando al cielo por la noche y no ver la Luna, eso también nos afectaría. Lo que pasa es que tienen que pasar muchos millones de años para que la Luna se acabe alejando de la Tierra. Eso te iba a decir, no sé si vamos a estar ahí para mirar eso, habremos acabado con el planeta ya. O igual para entonces ya el Sol es cuando prácticamente se ha convertido en una nana roja. Sí, sí. Bueno, tenemos muchas más preguntas, ¿no, Carlos? Por ejemplo, a mí también me llama mucho la atención, lo decía también uno de los astronautas, el hecho de que en estos 50 años, ¿por qué hemos dejado de ir? ¿No hay nada interesante que ver o es que es demasiado caro? Muchísimas cosas interesantes. De hecho, como explicaba la compañera desde Houston, lo bueno es que se ha vuelto a avanzar en ese sentido. Se va a sacar ahora las misiones Artemisa. Hay muchísimo interés. ¿Por qué se ha dejado? Principalmente por el dinero. Claro, todo este desarrollo fue la Guerra Fría, esta guerra entre los americanos, ¿no? Estados Unidos y la Unión Soviética querían ser los primeros en llegar. Una vez que se terminó el programa Apolo, el dinero ya no daba. Entonces, claro, fueron 400.000 personas, millones y millones de dólares invertidos que si no se siguen invirtiendo ahora, evidentemente no se va a llegar. ¿Por qué no se ha llegado? Bueno, se consiguió ese paso y dijeron, pues ya está. Pero ahora estamos viendo que toda la ciencia que hay detrás de la Luna es muy interesante. Ahora con el descubrimiento, por ejemplo, de agua en los polos, sobre todo en ese polo sur, que es donde se quiere ir, pues sería muy importante, y también con misiones de otros países se van
picando y poco a poco se vuelve el interés. Eso de que haya agua significa que hay opciones de encontrar vida orgánica. Me da igual un ser unicelular o eso está descartado. En la Luna está difícil porque, claro, tenemos un ambiente muy poco propicio. O sea, evidentemente el agua propicia que haya vida, pero no hay, por ejemplo, ni atmósfera. La radiación solar en la superficie de la Luna es muy fuerte, la presión es muy pequeña, la gravedad también es muy pequeña. Entonces sería, la verdad es que vida muy, muy extremófila y además, pues bueno, no se piensa de momento que pueda haberla. De hecho, por eso también se mandaron astronautas. Pues en Marte, por ejemplo, todavía tenemos ese miedo de poder contaminarlo, pero en la Luna ya... Bueno, estamos hablando de recursos y de la posibilidad de poner allí una base, ¿no? De primero una estación espacial alrededor de la Luna, después una base, pero en el año 69 imaginaban también cómo podía ser la vida en la superficie de la Luna. Y bueno, José Antonio Plaza, nuestro corresponsal en Londres, se vistió de astronauta y nos lo cuenta. Estamos aquí con un objetivo: enseñarles cómo será la primera casa que sea instalada en el suelo lunar. Como trato de imaginar las condiciones de vida de la Luna, estoy simulando la llegada del astronauta a la casa. Supongan que tras una intensa jornada de actividad, con la pretensión de preparar un opíparo almuerzo y después descansar un poco. Llámenlo ustedes, si quieren, siesta lunar, ¿por qué no? Una cámara de descompensación, a manera de esclusa, doble puerta, es el acceso a este apartamento semiesférico, bautizado con el nombre de Harvest Moon, y cuya construcción en el suelo lunar podría suponer la respetable inversión de más de 11.000 millones de pesetas. Las comodidades empiezan dentro de esta casa. Obviamente el casco protector no se necesita, tampoco la unidad de aprovisionamiento de oxígeno, que es ciertamente pesada. No se necesita porque toda esta casa está completamente presurizada. También aquí están centralizados los mandos de la cocina. La cosa del comer es vital, se esté en la Tierra o en la Luna. El lunanauta se puede beneficiar también de las ventajas del horno de microondas, donde puede cocinar todo tipo de sabrosos platos. Ríanse ustedes de ese arroz deshidratado al segundo, que no pierde su gusto, es de digestión cómoda y que se prepara como su receta indica en un solo segundo. Las camas y las sillas del apartamento lunar son inflables, mediante un sistema parecido al de los salvavidas de los actuales aviones comerciales. Se hinchan en 2 segundos y son ciertamente muy confortables. En esta otra parte de la casa tenemos una parte muy importante en el sistema de alimentación de los astronautas. Prácticamente en este mástil, que está rodeado de toda clase de vegetales, está todo el sistema de alimentación de los astronautas. Es fundamental no olvidar la rutina de acudir a la unidad móvil de oxígeno y al casco antes de abandonar esta casa. Aquí, como podrán comprender, sí que hay facilidades de aparcamiento, frente a la misma casa y sin la amenaza de apreturas o la inevitable multa por estacionamiento indebido. Aunque no lo parezca, desde Londres para Televisión Española les ha informado José Antonio Plaza, por razones del oficio metido a aprendiz de astronauta. Bueno, pues nuestro aprendiz de astronauta en su casa lunar, en una azotea de Londres. Pero es un poco difícil vivir así en la Luna, ¿no, Laura? Porque tiene una cubierta de plástico ahí que, bueno, parece que los rayos solares no... Eso no nos serviría, ¿no? Pero para nada. Necesitamos algo que nos proteja más de la radiación. Entonces necesitaríamos una estructura con un contenido mejor. De hecho, bueno, lo que se intentaría sería buscar materiales que sean de allí, de la Luna, para construir estos habitáculos. Por ejemplo, se ha mapeado que hay
minerales como el hierro o el titanio que podrían extraerse de la superficie de la Luna y generar estos hábitats, o si no, mandar a la gente a sitios más protegidos, quizá debajo de algún cráter, algo que les tape un poco de la radiación solar. Ya has visto que como buen español José Antonio Plaza tenía gran preocupación por la comida, ¿no? Y qué podía comer allí, ¿no? Él tenía su torre con su invernadero, con sus verduras, sus frutas ahí. Bueno, los chinos han avanzado ya un poco en eso, ¿no? Han avanzado un poquito, la verdad es que han sido unos atrevidos en ese sentido, yo creo, porque vamos a tener que comer todos allí si vivimos. Entonces han conseguido llevar algunas plantas y demás, por ejemplo, semillar de la planta de algodón, y han conseguido que crezca en la superficie de la Luna. En concreto, esta ha sido la misión Chang'e 4 de la Agencia Espacial China. También llevó, por ejemplo, huevas de la mosca de la fruta, pero esto no les ha salido muy bien, porque claro, las temperaturas también en la Luna son bastante extremas, son de unos menos 60 grados centígrados, menos 100, bueno, depende un poco del día, entonces, claro, hay veces que no pueden sobrevivir. Pero si conseguimos germinar algo ahí, como el caso del algodón, ¿sería comestible o el hecho de la radiación lo convertiría en un producto pues malo para la salud? ¿No? Claro. Como si germina muy rápido, yo creo que no consigue conseguir tanta radiación para que nos afecte. Ya el hecho de estar allí para un humano, yo creo que tendría más afectación de lo que se pueda comer. Desde luego tendría que crecer todo en ambientes bastante controlados, eso se puede ir midiendo la radiación de las plantas que crecerían allí, y es un poco también lo que intentan hacer en la Estación Espacial Internacional, que allí sí que es verdad que muchas veces se les ven con sus lechuguitas y demás, que van viendo cómo crecen. Lo que pasa es que la Estación Espacial Internacional está, digamos, dentro de la protección de la Tierra, está dentro de los anillos de Van Allen. Entonces, claro, de hecho ahora que se piensa hacer esta nueva Estación Espacial Internacional, la Gateway, que estaría más cerca de la Luna, ahí se podrían hacer estos experimentos quizá para ver cómo crecen otro tipo de plantas en ese entorno. La estación esta y la posible base lunar son un paso intermedio para ir a Marte, ¿no? Sí, se piensa que podría serlo. De hecho, claro, a pesar de que a Marte ya hemos llegado, hemos mandado muchas sondas y demás, los humanos todavía lo tenemos complicado. Entonces, primeramente, si montamos estos módulos en la Luna, vemos qué tal lo pasan los astronautas allí viviendo días, ¿no? Porque lo máximo que estuvieron fueron los astronautas del Apolo 17, que estuvieron allí 3 días nada más. No sabemos lo que le pasa al cuerpo humano realmente cuando los astronautas están a esa gravedad, por ejemplo. Así que sí, sería un paso ver cómo evoluciona todo y después viajar ya a Marte. Viajar a Marte. Viajar a Marte nos lleva a la patata marciana, a Matt, sí, total. A Matt Damon y a todo este lío, ¿no? Pero Marte también, ahí la radiación es prácticamente insalvable. Bueno, primero el viaje es muy largo, son 300 días solo ir, luego hay que estar allí, luego hay que volver otros 300 días. Realmente eso sobre el cuerpo humano tiene unas consecuencias muy graves. La columna se estira, los músculos se debilitan, incluso la vista, el oído. Es complicado, no es tan fácil como nos lo pintan en las películas, ¿no? No es tan fácil, desde luego. De hecho, un poco cuando mandan a los astronautas tantos días a la Estación Espacial Internacional, que han llegado a estar pues más de un año, es para ver cómo se comporta el cuerpo humano. Pero claro, seguimos estando muy cerquita de la Tierra y esos astronautas, cuando vayan a un viaje a Marte, tendrán que comer, tendrán que vivir durante casi un año y esperar para volver. Así que sí, necesitamos que todo esto evolucione y un paso es intentar saber cómo podrían sobrevivir estos astronautas con toda la comida y demás durante un viaje tan largo. Bueno, son las 4:23 de la madrugada aquí en Madrid. Eso significa que si seguimos los tiempos de 1969 ya han pasado como casi 30 minutos desde que Armstrong ha puesto el pie en la Luna. A esta hora ya había llamado a su compañero Aldrin para que se sumara al viaje. Y bueno, después de esta gesta, los 3 astronautas visitaron 24 países, incluida España. Aquí miles de personas, ahora lo van a ver, les recibieron por el centro de Madrid. Era octubre de 1969. La capital de España acoge con entusiasmo a unos visitantes de excepción. Los tripulantes del Apolo 11, Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins, han llegado a España portadores de un mensaje de buena voluntad. En coche descubierto recorren, en olor de multitud, las avenidas madrileñas entre un público desbordado que le rinde cumplido homenaje de admiración por su insólita hazaña.
es preciso recordar que estos 3 astronautas norteamericanos fueron los primeros hombres que posaron sus plantas sobre la superficie lunar. Cierto es que uno de ellos no tuvo ocasión de hollar el romántico satélite que, por lo que se asegura, visto de cerca, no resulta tan evocador, pero moralmente Collins también pisó la Luna. En ningún momento dejan de producirse adhesiones sinceras y espontáneas, y así, a paso lento, recogiendo el afecto madrileño que en esta ocasión simboliza el de toda España, Armstrong, Aldrin y Collins, acompañados por sus gentiles esposas, llegan ante el monumento a Cristóbal Colón. Una vez allí, acompañados por el director del Instituto de Cultura Hispánica, don Gregorio Marañón Moya, y por el primer teniente alcalde, don Jesús Suevos, los 3 astronautas rinden homenaje a Colón, descubridor de un nuevo mundo, pionero de la ilusión, de la aventura y de la esperanza. Bueno, vinieron a España, entre otras cosas, porque en Robledo de Chavela era una de las 3 estaciones, la de Fresnedillas de la Oliva, que pertenecía al conjunto de Robledo de Chavela, era una de las 3 estaciones con las que los astronautas comunicaban con la Tierra. Según la Tierra iba girando, la señal se iba pasando desde Robledo de Chavela primero, después pasaba a Australia y finalmente había otra estación en California y completaban las 24 horas del giro de la Tierra para estar en comunicación con ellos. Bueno, han pasado 50 años, Neil Armstrong murió en 2012, no ha podido estar para esta celebración, pero sí han podido disfrutar de ella Buzz Aldrin y Michael Collins. Los dos han hecho unas declaraciones, sobre todo las de Buzz Aldrin, un poco polémicas. Le ha metido un poco el dedo en el ojo a la NASA actual. Aterrizamos, exploramos, volvimos a despegar, nos reunimos, regresamos. Son 50 años y ningún progreso. Creo que deberíamos avergonzarnos un poco de no haber hecho más. Sentíamos el peso del mundo sobre nuestros hombros, sabíamos que todos nos miraban, amigos y enemigos, y queríamos hacerlo lo mejor posible. Eso requirió mucho trabajo por nuestra parte y no nos dejó mucho tiempo para disfrutarlo. Pero no quiero volver a... Ha dado ya mucho que hablar y ustedes podrán comprobarlo de nuevo en alguna edición especial que prepara Nodo. Pero ahora, de lo que se trata es de calar el ambiente madrileño durante la epopeya lunar visto desde diversos ángulos. Este es el de Televisión Española, que nos dio minuto a minuto todos los detalles del magno acontecimiento. Observen cómo Armstrong también tantea aquí. Miren, ya se va pasando, ya. Ahí está, hay algo firme, ahí está. El caso es que el sueño de Julio Verne ya se ha hecho realidad y las gentes quitan de las manos las ediciones especiales de los diarios que anuncian la llegada del hombre a la Luna a plena luz del sol, lo cual es un cierto contrasentido, ya que a la Luna lo que le va es la noche. Posiblemente muchos de estos lectores envidien la gesta de los astronautas americanos y en el fondo de su alma tengan ganas de ir a la Luna. Pero otros ya están allí. ¡Atención, amigo! Bueno, era un pequeño homenaje que el Nodo hacía a los trabajadores de Televisión Española que habían participado en la retransmisión y también picaba un poco el ambiente de la gente, cómo leían la prensa, estaban todos muy interesados y algunos un poco despistados. Bueno, se ha acabado nuestro tiempo. Laura, muchas gracias por habernos acompañado. A vosotros. Ha sido un placer. Nosotros nos vamos a marchar con uno de esos regalos que nos prepara Carlos Ruscalleda con la ayuda de los compañeros de documentación, que son, bueno, las mejores imágenes de todo lo que ocurrió en esta jornada histórica, este ejemplo de que
Yo recuerdo cuando Aldrin decía, lo que más nos llamaba la atención en estos viajes era que la gente decía, no los americanos lo habéis conseguido, lo hemos conseguido, ¿no? Era una hazaña colectiva. Muy bien, Laura, muchísimas gracias por haber participado con nosotros en este programa. Muchísimas gracias, para mí ha sido como vivirlo por primera vez, así que encantada. Y bueno, nos despedimos efectivamente con el trabajo de nuestros documentalistas, pero también de nuestros realizadores que se han volcado con este programa y han hecho un resumen de todo el viaje del Apolo 11. Con ellos, pues quizá hasta Marte dentro de unos años. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll that I saw his head. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a schoolboy's on a wave of fate. That wasn't no DJ, that was There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He's hoping, let the children use it. Let the children use it. Let all the children boogie. There we see you coming down around now.